Con la invención de la lámpara incandescente, en el último tercio del siglo XIX, y su desarrollo y comercialización, el sistema de alumbrado mediante la iluminación eléctrica inicia su andadura, consiguiendo una rápida expansión a nivel mundial. Las diferentes exposiciones internacionales, que se celebraron durante aquellos años de final de siglo y principios del XX, fueron el escaparate idóneo donde presentar ante el mundo los avances tecnológicos alcanzados, siendo fundamental para ello la Exposición Universal de París de 1900, empezando a ser conocida esta ciudad con el sobrenombre de la Ciudad de la Luz, por sus iluminaciones. A partir de ese momento, el desarrollo de las iluminaciones decorativas para edificios y espacios tuvo un gran auge, convirtiéndose en elemento casi obligatorio en toda manifestación que quisiera sobresalir. Para la Exposición Iberoamericana, se realizó un ambicioso proyecto de instalaciones artísticas, por ser un poderoso atractivo para los visitantes del certamen. De tal forma que la luz se utilizó, no solo para el alumbrado común, sino como elemento decorativo en unión del agua, el cristal, las plantas y las fachadas. Para ello se realizaron surtidores y cascadas luminosas, pedestales de cristal con luces interiores, árboles con iluminación indirecta, etc. Y al llegar la noche, los estanques y los rincones poéticos se iluminaron con luz discreta, evocando los sueños de las 1001 noches. Había cascadas y fuentes de colores, y el verdor de los árboles se iluminaba con luces que variaban de intensidad. Varias fueron las firmas dedicadas a la luminotecnia, que trabajaron para crear estas maravillas, pero de entre ellas sobresale, por la importancia y número de instalaciones, AEG Ibérica de Electricidad. Mientras el estudio y los proyectos del alumbrado general, y de alta tensión, corrieron a cargo del ingeniero director de obras y proyectos del comité de la exposición, Eduardo Carvajal. El proyecto y la dirección de las iluminaciones artísticas le fue encomendada al ingeniero alsaciano, Armando Thiriet-König. Este ingeniero, director y gerente técnico de AEG en Sevilla, nació en 1882 en Mulhouse, Alsacia, en el seno de una familia burguesa, trasladándose a Suiza para estudiar la carrera de ingeniería. Finalizada esta, comenzó a trabajar en alguna de las más importantes empresas del momento, siempre en el área de minería y electricidad, y en las instalaciones de líneas de alta tensión. Durante la Gran Guerra, trabajó en la sede central de la empresa AEG en Alemania, hasta 1919, cuando es trasladado a Madrid como director. En los años 20 es enviado a Sevilla para abrir una sucursal, donde desarrolla una intensa labor profesional tanto en Andalucía como en Extremadura, colaborando con la Compañía Sevillana de Electricidad. Durante la Exposición Iberoamericana, a su empresa se le encargan los proyectos de las iluminaciones artísticas del Parque de María Luisa, sector sur, portadas del parque de atracciones, etc. Así como los distintos mecanismos para colorear las fuentes luminosas de la Plaza de España, Fuente de los Leones, y Plaza de los Conquistadores, entre otros elementos. Para que quedara constancia de los trabajos realizados, Armando Thiriet redactó un informe técnico sobre los elementos en que había actuado, titulado La luminotécnica de la AEG en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. La redacción del informe va dirigida a un lector imaginario con el que comparte esfuerzos y dificultades. Se compone de 76 páginas, donde se detallan los distintos elementos de iluminación de las fuentes, los mecanismos utilizados, y los efectos conseguidos, acompañado de 36 fotografías, la mayoría de ellas coloreadas, para mejor comprensión del resultado final. Este informe ha llegado hasta nuestros días, gracias al cariño y el empeño de su nieto, Carlos Thiriet Castilla, para conservar la memoria de su abuelo, que como un mago con su arte,
supo sugestionar a los visitantes del Parque de María Luisa y de la Exposición Iberoamericana, transportándolos a exóticos rincones, solo igualados con la imaginación, donde con el manejo de su técnica de la luz y el color todo era posible. Empieza su recorrido por las fuentes monumentales de la Plaza de España, con una amplia descripción de las mismas, y de sus mecanismos de iluminación, elevación y composiciones del agua. Bajo la fuente, en el centro de la plaza, se había construido un recinto subterráneo donde se instaló la maquinaria, destinada a producir el ciclo dinámico del agua y el fluido eléctrico para la iluminación. Un aspecto destacado de este proyecto era la coloración luminosa de los surtidores de agua, para lo cual mezcla este elemento con gran cantidad de aire, consiguiendo un torrente de un blanco lechoso, sobre el que proyectaba los rayos de colores. Los proyectores eléctricos estaban formados por discos con los colores rojo, azul, verde y oro viejo, pudiendo adoptar cada disco varias posiciones, de forma que los efectos luminosos no se repetían durante toda una noche. El siguiente elemento a iluminar es el monumento a Becker. Comienza este apartado con una descripción del grupo escultórico, y para su iluminación crea una combinación de luces y sombras, que harían resaltar las purezas de las líneas y los rasgos de las figuras, sin restar al ambiente intimidad. Para ello se vale de reflectores de luz clara ocultos en el ramaje, y puntos de color hundidos en el césped, situándolos alrededor del monumento. Para el conjunto formado por la isla y el estanque de los Lotos, el autor examina la complejidad de su estructura, con la isleta central en el interior del estanque, y la parte exterior formada por galerías de pérgolas, con los pretiles bordeados por vallado de buey, así como la vasta extensión de este recinto. El arbolado lo ilumina con reflectores de espejo curvo, diseñados para mejorar la distribución de los rayos luminosos, situándolos a ras de suelo, y ocultos a la vista, que favorecían el juego de iluminación artística. También se iluminó las plantas acuáticas del estanque, bajo las hojas flotantes de los nenúfares, dándole una transparencia coloreada, mediante cajas estancas sumergidas en el agua. Otra iluminación curiosa fue la de las pérgolas, mediante flores y frutas proyectadas sobre la vegetación, así como la fuente de la isla y las del estanque que también se iluminaron. Al igual que en el anterior espacio, en la isla de los Patos, se inicia con una descripción del lugar objeto del trabajo, en el que observa, según sus palabras, originalidades bien diferentes a todo lo hasta ahora presentado. Para este espacio, se basa en las variadas tonalidades vegetales del mismo, usando este aspecto, acrecentándolo mediante la variación de las intensidades lumínicas, que iban desde un resplandor máximo a casi su extinción. Pone especial énfasis en el encanto de las coloraciones de las luces, las tonalidades e intensidades que se proyectaron sobre la vegetación. Para ello, colocó hábilmente los reflectores para que quedaran ocultos, y solo pudiera contemplarse el ambiente fantástico producido. Hace una descripción técnica del mecanismo de conmutadores combinados con accionamiento de volante, y para conseguir este efecto, utiliza aparatos denominados reguladores de escena, una novedad de las iluminaciones para las escenografías de los teatros, que producían el flujo y reflujo de la luz, con los mismos efectos del amanecer y el anochecer. La Fuente de los Leones, o Jardín de los Leones, es la mayor y más vistosa de todas las fuentes del parque. La iluminación artística de estas fuentes la formaban tres cajas situadas en los estanques, en cuyo interior se habían colocado una batería de lámparas de diferentes colores, cuyo encendido
apagado y combinaciones se accionaban por un motor eléctrico. El grupo motobomba lanzaba verticalmente una columna de agua de 4 a 5 metros de altura, describiendo el agua en su caída una curva de campana, cuyos filamentos ocupaban por completo la zona iluminada con los mecanismos de alumbrado. También se actuó en los jardines de este espacio, mediante proyectores ocultos en el ramaje. Para la instalación de una cascada, se eligió un montículo existente en el Parque de María Luisa de 20 metros de altura, que debe su nombre a la relación de la ciudad con la Guerra de África, escenificada en el monte marroquí del mismo nombre, terminado en una torre de armazón metálico. Desde los pies de esta, arrancaba la cascada con la caída escalonada del agua, cuyo curso se había realizado con peldaños artificiales, construidos con piedras rústicas imitando una vertiente entre rocas, con choque ruidoso y abundante espuma, y que por sí solo constituye ya un motivo de belleza natural. Cada peldaño contenía un grupo de lámparas coloreadas, consiguiendo que los efectos luminosos de la cascada consistiera en la iluminación de un solo color de toda ella, y cambios consecutivos de esta en distintos colores, hasta que en un momento determinado cada peldaño se ilumina con un color, para continuar de nuevo con la serie de cambios de coloraciones. Uno de los dispositivos utilizados para las iluminaciones artísticas de las fuentes y estanques del recinto exposicional eran los llamados molinetes hidráulicos luminosos. Consistía este mecanismo en un cilindro de hierro con cierre estanco, que se sumergía en las fuentes. En su interior se hallaba un espejo de forma cóncava que reflejaba los rayos luminosos de un foco de 1500 vatios, quedando encima 4 cristales en color rojo, azul, verde y amarillo. Estos vidrios giraban sobre sus ejes mediante un mecanismo de ruedas dentadas, y una pequeña turbina adosada al recipiente hacía girar el dispositivo. Este material había sido fabricado en Alemania. El mecanismo se utilizó en el estanque en forma de T situado entre la isla de los Patos y la Fuente de las Ranas, así como en varias fuentes de los Jardines de las Delicias, y en la explanada ajardinada de la Plaza de los Conquistadores. Nos trasladamos ahora al sector sur de la exposición, y al lugar más emblemático y simbólico de esta parte del certamen, como fue la Plaza de los Conquistadores. En esta plaza se actuaron, mediante iluminación artística, en 3 motivos: la fuente monumental de la Raza, el estanque luminoso central, y en los jardines aledaños a esta. La fuente monumental de la Raza ocupaba el frente principal, y en ella, una carabela surca las aguas del Atlántico. De la cubierta, emergía una figura femenina que representaba a la mujer ibérica. A los lados, 2 fuentes en concha, coronadas por estatuas que representaban a los ríos Guadalquivir, a la derecha, y Magdalena de Colombia, a la izquierda. La iluminación consistió en proyectar los rayos luminosos sobre el rebose de las conchas, coloreándolos de oro viejo en el centro y de rojo los extremos, como la bandera nacional. Y con potentes reflectores, situados a distancia, se bañaban de luz clara el grupo escultórico de la nave y las figuras. En el centro de la plaza, se hallaba situado un estanque de grandes dimensiones, con perfiles de azulejos, en el que se había instalado surtidores que dejaban escapar el agua de forma compacta, y reflectores que los coloreaba con diferentes matices. Las aguas en su ascensión, se teñía sucesivamente con diferentes tonalidades, desgranándose al caer con gran ruido. Para ello se utilizaron los mismos mecanismos que los descritos en las fuentes monumentales de la Plaza de España. En la zona ajardinada de la plaza, se instalaron los molinetes hidráulicos luminosos frente a los monumentos a los conquistadores y colonizadores, idénticos a los utilizados en el Parque de María Luisa, y en los Jardines de las Delicias. Para estos proyectos, también se construyeron salas de máquinas subterránea bajo el estanque central,
y en la fuente monumental con 5 grupos motobomba. Para el parque de atracciones, se proyectaron e instalaron las portadas de acceso al mismo. Así, la de la Avenida de la Raza contaba esta portada de 4 pilastras en la que se habían instalado 3 soles en cada una, que ascendían y hacían el efecto de girar. Estos prendían en los arcos que coronaban la citada portada, propagándose por toda ella en continuo centelleo, simulando el incendio de todo el conjunto. Todos los motivos se apagaban en un momento dado, quedando solo encendido el letrero en grandes caracteres del parque de atracciones. Para su realización se habían instalado casi 7.000 bombillas. La portada de acceso desde la Avenida de la Reina Victoria, hoy de la Palmera, quizás fuera la más compleja de todas, estaba formada por una gran pirámide truncada escalonada, bajo la cual se situaba una concavidad a modo de concha, y 2 grandes pilastras laterales. A este conjunto, se le había añadido para la iluminación artística, 3 fuentes ficticias, una en la parte superior de la pirámide, y otras 2 sobre cada una de las pilastras laterales. De la fuente central brotaban surtidores de agua que bordeaban los escalones, como una cascada, dando la impresión de correr el agua, para terminar en las fuentes laterales. El conjunto se componía de 5.000 lámparas de diferentes potencias. La portada de acceso desde la Avenida de Molini consistía en la iluminación del silueteado de las columnas laterales, y de un gran pavo real de madera situado encima de la portada, decorado con lámparas, produciendo el efecto de abrir y cerrar la cola, colocándose para ello 2.700 bombillas de varias intensidades. Asimismo también se instaló la decoración luminosa del restaurante Pasaje de Oriente, situado en la Avenida de la Raza, entre las galerías comerciales extranjeras y el pabellón de industrias generales. Esta instalación estaba formada por 3 fuentes ficticias, la central situada en la cúpula del restaurante, que dejaba caer sus aguas por esta, mientras que de los laterales, 2 grandes surtidores proyectaban al exterior chorros de agua. Todas estas instalaciones las podemos considerar de lo más avanzado del momento, ya que montaron motivos diseñados por Fernand Jacopozzi, un genio de las iluminaciones artísticas que en aquella época triunfaba en París con sus iluminaciones de monumentos, grandes almacenes y de la Torre Eiffel, llegando a crear en 1917 un falso París para engañar a los aviadores enemigos, lo que le valió la Legión de Honor. Además de estos proyectos, AEG también realizó un gran número de pequeñas instalaciones, como la iluminación de la llamada Fuente de la Concha, en el Parque de María Luisa, en la que el surtidor central en forma de flor era iluminado con lámparas de colores cambiantes, y el agua del recipiente de la base estaba iluminada con una línea de lámparas adosadas al pretil, con cambio de colores automáticos. Igualmente se actuó en la iluminación indirecta de las 4 estatuas que adornan esta glorieta, y en la instalación de globos de colores suspendidos entre las palmeras. También, en la fuente de azulejos situada en la trasera del pabellón de Sevilla, en la que los surtidores de la parte superior de la taza formaban un cono, mientras otros expulsaban el agua hacia abajo y al exterior, iluminándose con diferentes coloraciones ambas figuras, apagándose y encendiéndose periódicamente. Además de los proyectos luminotécnicos mencionados, la Casa AEG Ibérica de Electricidad realizó la instalación del alumbrado ordinario del Parque de María Luisa y su mantenimiento. Fue también la principal casa suministradora de materiales eléctricos y de iluminación, con cientos de metros de tiras luminosas de lámparas de colores, colocadas en diferentes glorietas del parque, así como lámparas en forma de naranjas, y el grupo convertidor para el abanico multicolor de la portada de la glorieta de San Diego. Y todo el material de repuesto para las iluminaciones tanto artística como ordinaria,
como los 5.000 globos de cristal para los arcos de la Avenida de la Raza. Pocos días después de la clausura del certamen, el Patronato Nacional de Turismo solicitó a la Comisión Permanente que una parte de la iluminación artística no desapareciera, quedando como recuerdo permanente del certamen y un atractivo más de la ciudad de Sevilla. La intervención de Armando Thiriet en estos proyectos demostró su gran profesionalidad y la acertada unión que hizo del agua, las iluminaciones y el entorno, consiguiendo escenas y momentos de gran sensibilidad artística. Este ingeniero alsaciano supo integrarse en la vida de la ciudad como un sevillano más, siendo miembro de tertulias y asociaciones, fundando junto a otros franceses las escuelas francesas, colaborando desinteresadamente con el ayuntamiento, especialmente cada vez que alguna personalidad visitaba la ciudad.